Vamos a leer en el profeta Isaías, capítulo 54, los versículos siguientes a los que hemos estado meditando en esta mañana. Leímos esta mañana del 1 al 3, vamos a leer ahora del 4 al 10, que forma la segunda sección de este precioso capítulo de Isaías. Y dice así la palabra de Dios: No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Veíamos en esta mañana la promesa que Dios nos daba, la promesa de un gran pueblo que Él haría posible. Este pueblo era un pueblo en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Isaías, a los que Dios hace la comparación de una mujer estéril, pero Dios le dice que va a venir un futuro mejor, que van a venir mejores tiempos, que esta mujer estéril que representa al pueblo de Israel va a ser una mujer que va a tener muchos hijos, que va a dar lugar a mucha gente que va a pertenecer a este pueblo. Era la promesa de Dios, el pueblo iba a ser un pueblo mucho más numeroso y, por lo tanto, recordaréis que venía junto con esta promesa una encomendación, una encomienda, un mandato, el de ensanchar la tienda y el de hacer que esa tienda también fuera una tienda con buenas estacas, sólida y bien fundada. Era a lo que el pueblo tenía que responder ante esta promesa de Dios. Todo ello eran buenas noticias, por eso comienza el capítulo diciendo: regocíjate, alégrate, canta. Ahora esta segunda sección comienza también con un doble imperativo, que es en negativo: no temas, no te avergüences. Así como primera era alégrate, ahora es también palabra de aliento, pero curiosamente puesto en dos imperativos con un no. Lo que no deben hacer es temer o avergonzarse. Realmente son palabras de Dios de aliento a este pueblo a pesar de las circunstancias muy difíciles que estaban afrontando, circunstancias muy difíciles que iban a venir en el futuro. Recordáis esta mañana que decíamos que en los tiempos de Isaías, Asiria, el gran imperio asirio, terrible por otro lado, se había quedado a 13 kilómetros de Jerusalén y estaba amenazando continuamente para poder entrar y conquistar esta tierra de Judá. Pero ante esta tremenda amenaza, el Señor le dice: no temas. Es más, le dice que ensanche la tienda. Lo que Dios le daba por tarea no iba a ser fácil tampoco. Nunca lo que Dios nos encomienda viene sin retos. ¿Quién ha dicho que la obra de Dios sea fácil? Bueno, algunos parece que lo dicen,
pero no es así. La obra de Dios puede conllevar el afrontar temores e incluso pudiera conllevar afrontar vergüenza. Pero es la palabra del Señor lo que viene es a alentarnos y a decirnos que no temamos porque no serás confundida. No serás confundida en el sentido de que el que confía en mí es defendido por mí, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, yo no voy a defraudar a nadie, dice el Señor. No serás confundida en el sentido de que ante los ojos de a estos a los que Dios te llama a ser testigos, yo no te voy a defraudar. Dios no defrauda. Entonces no temas y no te avergüences porque no serás afrentada. Realmente esta nación que viene representada en la primera parte del capítulo por una mujer estéril que sufre la afrenta de ser estéril, Dios le dice que no sienta vergüenza ni siquiera por su futuro, por lo que ha sido su futuro. Realmente son palabras maravillosas de Dios, expresión de amor hacia un pueblo que sí ha defraudado el pueblo a Dios, que sí no ha dado el fruto que deberían haber dado, que su vida ha ido desarrollándose como pueblo de una forma que Dios tiene que describirle en el capítulo 1, volviendo a lo que decíamos ayer, como un cuerpo corrupto, como una viña que ha dado frutas silvestres. Pero la palabra de Dios viene a decirles, ese es el pasado, y lo que va a venir es también duro, porque todavía quedaba al frente del tiempo en la deportación a Babilonia. Pero a pesar de ese pasado y de la mano de disciplina del Señor, Dios le dice, no te avergüences. Cuando llegue el tiempo que haya pasado y regreséis a esta tierra que yo os he dado, no os avergoncéis cuando lleguéis y tengáis que reedificar a Jerusalén. No lo dice en el texto, pero es lo que sabemos después de la historia. Cuando los judíos, 70 años después de la deportación, pues Dios permitió que Ciro, el rey de Persia, que había conquistado Babilonia, decretara al inicio de su reinado el regreso a la tierra de Palestina y a Jerusalén, pues era una situación, humanamente hablando, vergonzosa, porque venía este pueblo de donde venía, en primer lugar volvía como cautivos que habían sido en Babilonia. No habían sido inmigrantes que habían conseguido un gran éxito y mucho dinero en la tierra donde habían sido llevados. Habían sido llevados como cautivos y ahora volvían a lo que era su tierra, pero esa tierra estaba destruida. Las murallas de Jerusalén estaban por los suelos. El templo de Jerusalén, con todo lo que había sido en su tiempo, estaba totalmente destruido. ¡Qué vergüenza! Esto es lo que le había pasado a este pueblo. Y aquel remanente, digamos, que volvía a Jerusalén, tenía motivos humanos para la vergüenza. El pasado, lo que había sido el pasado de este pueblo, había dejado aquello arruinado. Allí pudieron ver la ruina que vino sobre este pueblo. Esto podía tener también, como decíamos esta mañana, una doble dimensión, una doble interpretación a nivel personal, que comentaba Mame, y a nivel comunitario, porque en la vida, según lo que haya sido nuestra vida, lejos de Dios, cuando iniciamos el camino siguiendo a Jesús, convertidos a Él, pudiéramos tener recuerdos de lo que fue ese pasado. Puede ser un pasado en algunos casos que nos avergüence. ¿Cómo es posible que yo hiciera esto? ¿Cómo es posible que a causa de mi comportamiento viniera aquello? ¿Cómo es posible, incluso también a nivel comunitario, que cuando tuvimos aquella situación actuamos de esta manera? Y además el diablo utiliza ese sentido de culpa para arruinarnos. Eso es lo que él quiere. Cuando el pasado pesa, en algunos sentidos parece que más que lo que Dios ha hecho nuevo en la vida. Pero el Señor le dice a este pueblo que Él va a hacer algo nuevo, algo grande, ese futuro mejor. No te avergüences del pasado. El pasado está, pero el pasado está perdonado.
Y ahora yo quiero que inicies una nueva vida, un nuevo comenzar, un nuevo tiempo, porque si el pasado en su aspecto malo pesa tanto, no nos dejará mirar hacia el futuro. Está perdonado, eres mi pueblo, no te avergüences, ve adelante. Y no tengas temor. Es interesante, sabéis, que ese mandamiento de no tener temor, pero que son en sí mismo palabras de ánimo, es una de las expresiones que más se repiten en la Biblia. En palabras de Dios y en palabras de Cristo, como vamos a ver en un momentito, son de las palabras más repetidas de toda la Biblia. Y voy a poneros algunos ejemplos que lo vais a reconocer inmediatamente. ¿Recordáis las palabras de Dios a Abraham? No temas, yo soy tu escudo. Dios llama a Abraham, y Dios le llama a una tierra nueva, y Dios le llama a dejar su parentela, le llama a salir. Va a haber situaciones donde no se va a ver, digamos, con el calor familiar de lo que fue su vida anteriormente. Pero lo primero que Dios le dice es, no temas, yo soy tu escudo. Esa es la razón para no temer. Yo estoy defendiéndote y cubriéndote. Las palabras del Señor a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Las palabras, vamos al Nuevo Testamento, del ángel a María. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis, manada pequeña. Está comparando con una manada sujeta a lobos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor se apareció al apóstol Pablo ante una situación de mucho reto, de mucho peligro en Corinto, y le dijo, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y no podrá nadie sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y por último, si vamos al libro de Apocalipsis, el libro del testimonio cristiano. Esto es muy interesante, estamos hablando de ser testigos. El último libro de la Biblia le podríamos llamar el libro del testimonio cristiano. Comienza con el testigo fiel Jesucristo y con las iglesias llamadas a ser testigos de Jesús. Ese es en realidad el tema central del libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 1:18, al principio, el primer capítulo de Apocalipsis, leemos, no temas, le dice el Señor a Juan y a la iglesia, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Si hay un libro en la Biblia donde aparece más la expresión no temas, ¿sabéis cuál es? Isaías. Es Isaías. De nuevo, recordad a Siria, amenaza constante todo el tiempo de prácticamente los 60 años del ministerio del profeta Isaías. Os van a sonar estos textos que voy a leer. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene por la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Todo esto en el capítulo, es un solo capítulo, el capítulo 41. Pero hay más, capítulo 43, y un hermano hizo referencia ayer. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. ¡Wow! Y esas palabras del Señor son para nosotros. No temas, no te avergüences. No te avergüences, yo te he amado, yo te he redimido, yo te he sacado, yo te quiero. Tú has hecho en la vida lo que has hecho, pero no te avergüences.
porque ya está perdonado. No vivas con el sentido de vergüenza continua. Ese es nuestro Dios. Como os decía, cuando ya pasados los tiempos de Isaías, había muerto Isaías pues hacía más de un siglo, porque estuvieron en Babilonia en la deportación 70 años, ¿recordáis el esquema que os puse ayer? ¿Sí? Pero en la profecía de Isaías se proyecta hacia el futuro y encontramos en el texto bíblico estos dos textos que os he seleccionado. Uno es de Esdras, como veis, y el otro es de Nehemías. Esdras pues tuvo una labor muy importante en la enseñanza del pueblo de Dios en el regreso, era escriba, y Zorobabel había dirigido las obras de reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿de acuerdo? Bueno, era lo que Dios había prometido, pero digamos que en ese momento no se cumplió todavía la parte de la promesa del gran pueblo que Dios iba a hacer. La promesa seguía, el proceso divino seguía, el plan de Dios seguía adelante, pero este era un paso importante, que volvieran del exilio. Y tal como Dios había prometido, volvieron y iniciaron la reconstrucción, en primer lugar, del templo. Pero el texto bíblico nos dice que el pueblo que habitaba en la tierra y que había repoblado aquella zona, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Estaba el plan divino, pero estaba también el plan del enemigo. Y el plan del enemigo incluía el crear temor en el pueblo. Y cuando años después Nehemías vino con otro grupo para poder reedificar la muralla, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos lo mismo, encontramos oposición, encontramos lucha para que este pueblo no haga lo que estaba llamado a hacer, que era reconstruir la muralla. Y nos dice el texto bíblico que se mofaban, se reían de ellos y decían: ¿qué hacen estos débiles judíos? Notad, débiles. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Ellos son débiles y lo que están haciendo, no vale ni un duro. Una zorra que se suba lo tira. ¿Cuál es la respuesta de este hombre de Dios, de Nehemías? Pues lo que hace Nehemías en representación del pueblo es orar a Dios, es dirigirse a Dios, es volver sus ojos a Dios, porque era Dios el que era el Señor de la historia, era de Él de quien dependían, sabían que estaban en el plan divino, que tenía un propósito, que ellos tenían una misión, y esta gente le están diciendo son unos debiluchos que no sirven y que lo que van a hacer tampoco va a servir. Y oran a Dios y le dicen las palabras que veis en pantalla: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Estoy seguro que Nehemías conocía la profecía de Isaías. Y cómo recordaría las palabras de Dios a través del profeta Isaías: no temas, no te avergüences. Y ahí está Nehemías dirigiéndose a Dios, porque necesitaba su fortaleza para dirigir a este pueblo que está realmente menospreciando, intentando atemorizar. Bueno, en la obra de Dios la historia se repite. Nosotros no estamos reconstruyendo una muralla, no estamos reconstruyendo un templo hecho de manos, pero es símbolo de lo que es la obra de Dios, de lo que es edificar, de lo que es extender las cortinas de la tienda, de lo que es plantar más estacas, de lo que es alargar las cuerdas. Y eso, ojo, tenemos una gran promesa de Dios de lo que viene, pero requiere afrontar miedo y vergüenza. Son las dos armas potentes que vemos de lo que es la oposición a la extensión de la tienda y al reforzamiento de las estacas. Así que no nos sorprenda, porque eso ha sido a lo largo de la historia.
Yo sé que todos quisiéramos ver un avivamiento en nuestro país, y vosotros, pues en particular en San Fernando, y que la Iglesia tuviera una explosión de crecimiento, ¿no? Explosión en el buen sentido, claro que sí, eso es lo que todos queremos, ¿no? Pero resulta que la Biblia no nos presenta esto. Dios operó de manera milagrosa y indudablemente, podríamos decir, fue un gran avivamiento Pentecostés, pero aún allí, ¿qué es lo que surgió? Surgió oposición. Pero es que lo vemos enseguida, justo después de Pentecostés, vemos el caso de Ananías y Zafira, vemos el problema que la Iglesia tiene que afrontar con las murmuraciones que hay en el reparto de la ayuda social a las viudas que venían de origen griego y de origen hebreo. Y si seguimos adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que encontramos en la gran obra misionera de Pablo? Pues la tienda se estaba extendiendo, ¿y de qué manera? Gracias a Dios. Y cómo el apóstol Pablo puso unas estacas bien firmes en la doctrina de la Iglesia, y no solo él, sino el resto de los apóstoles, y los libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, la obra de Dios fue manifiesta, pero ¿qué es lo que encontramos continuamente apareciendo? Problemas y más problemas. Temores. El apóstol Pablo mismo, cuando escribe a los Corintios en su segunda epístola, anda que no las tuvo con los Corintios el apóstol Pablo. Y el apóstol habla en el capítulo 4 de sus lágrimas por lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Pablo pasó por tristeza. El apóstol Pablo habla también del cansancio. Dice que no tenía descanso físico con todas las consecuencias que esto trae. Y habla también de su preocupación, que podríamos traducir el texto bíblico por ansiedad. O sea, es que idealizamos a veces lo que es la auténtica espiritualidad y pensamos que no vamos a pasar ni por ciertos temores, ni por ciertos momentos de ansiedad o de tristeza o de cansancio. Pues quien piensa así está equivocado, sencilla y llanamente. Esa es la realidad. Y no es una descripción de la vida cristiana o del ministerio cristiano derrotista. No, es que tenemos las promesas de Dios de su mano obrando a través y a lo largo de la historia hasta que llegue la culminación final. En el presente lo que vamos a encontrar es que esta promesa de Dios se va realizando y va avanzando en medio, muchas veces, de lágrimas, de ansiedades, de cansancios. Pero claro, el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Bien, este texto que acabamos de leer va a enfocar en Dios, en el gran Dios que este pueblo tiene, y lo tendrá que recordar una y otra vez cuando vuelvan del exilio, pero después a lo largo de lo que es la historia de la Iglesia, hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. Y esto es muy interesante, porque ¿qué es lo que Juan ve en el primer capítulo de Apocalipsis? ¿Recordáis la visión de Apocalipsis capítulo 1? Juan está exiliado, está expulsado, vive en Patmos, como condena que le han dado, ¿sí? Y la Iglesia tiene muchos problemas, la Iglesia en los tiempos después de la resurrección de Jesús. Todavía vive el apóstol Juan, ya mayor, se cree que murió con unos 90 años. Bien, pero ¿cuál es la descripción en Apocalipsis? Es una iglesia donde hay problemas de todo tipo. No solamente tienen los problemas con la misma comunidad judía no creyente, tiene problemas con el Imperio Romano y tiene problemas interiores en las iglesias. Si vais leyendo las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, lo descubrimos, ¿no? Pero antes está uno. Yo digo, antes de Apocalipsis 2 y 3, viene Apocalipsis 1. Esto es matemática muy simple, pero sabéis lo que quiero decir, ¿no? Porque el libro no comienza con el mensaje a las iglesias en 2 y 3. Abre con una visión. ¿Y qué es la visión de Apocalipsis 1? Pues Jesucristo glorioso, resucitado. Sí, es esto. Y en todo tiempo la Iglesia necesita tener esta visión del Dios al que sirve, el Dios a que servimos. Como decía el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Y esta es la base. Eso es lo que nos va a sostener en medio
del reto que supone la extensión de la tienda y el reforzamiento de las estacas. Como perdamos la visión del Dios a quien servimos, no vamos a trabajar en la extensión de la tienda ni en el reforzamiento de las estacas. ¿Sí? La promesa está ahí, pero el llamamiento es que hagamos esto. Y lo que va a empoderarnos, como se dice hoy día, lo que nos va a dar esta capacidad es por la obra del Espíritu de Dios, que realmente lleguemos a conocer esa identidad del Dios a quien servimos. Bien, ¿cómo describe este capítulo esta identidad? Después del no temas, no te avergüences del versículo 4, viene el versículo 5, en el que se nos habla de esta identidad de Dios. Y rápidamente notad cómo describe el profeta Isaías el Dios al que servimos. Dios es nuestro hacedor, en primer lugar. Tu marido, que es ahora la referencia a Israel, este marido que ha tenido que disciplinar y en un sentido dejar a esta mujer, pero no la ha dejado del todo porque vuelve a ella para recuperar a Israel. Este marido es tu hacedor. No es la primera vez que ha aparecido en el libro del profeta Isaías esta referencia a Dios como hacedor. En Isaías 43, 7, que ya hemos citado este capítulo, notad lo que dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. Notad ahora los tres verbos: los he creado, los formé y los hice. Muy significativo estos tres verbos. Está hablando de la profecía de que, aunque este pueblo ha sido llevado al exilio, sigue siendo mi pueblo, lo quiero, porque es el pueblo que yo he creado, es el pueblo que yo he formado y es el pueblo que yo he hecho. Y por lo tanto no me desentiendo de este pueblo. Yo soy tu marido, le dice el Señor a esta representada mujer estéril. Vengo por ti, vengo a rehacerte, porque sigues siendo mi mujer. Sigues siendo mi pueblo. Y muy brevemente, pero son tres verbos muy similares en el hebreo: crear, formar y hacer. Pero hay como un proceso aquí reflejado. En primer lugar, Dios nos ha creado de la nada. Él es al que debemos nuestra existencia. Y Él es al que debemos también, cuando Él nos recrea en Cristo Jesús, Él es el que nos da nueva vida, el que nos hace nuevas criaturas. ¿Sí? Eso es creación o recreación. Pero no solamente es eso, Dios es nuestro formador. Además de nuestro creador, es nuestro formador. Y aquí la imagen es la del alfarero, usada también en los profetas, para hablar de cómo Dios a este barro que somos lo va formando. Pero además dice, y los hice. Cuando este verbo se utiliza en la creación, se está refiriendo al grado final, cuando Dios perfecciona su creación. Después vendrá el pecado, pero lo que Dios ha iniciado y ha estado formando, lo acaba de hacer bien. Ese es el sentido. No solamente lo trae a existencia, no solamente lo va moldeando, sino que acaba la obra. Esto es lo que encontramos que nos dice la palabra del Señor. Como dice el Salmo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y como el apóstol Pablo también apunta a que Dios finalizará esa obra que Él ha iniciado. Y esa es la promesa. Por muy desastre que somos, resulta que como Dios es el que nos ha creado o recreado en Cristo, nos está formando en la vida a través de pruebas, a través de dificultades, nos va moldeando, como dice el apóstol Pablo, a la imagen de su Hijo. Por eso dice en Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el versículo 28 que tanto nos gusta. Pero después viene el 29, también matemática muy simple, pero después del 28 viene el 29, y este nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, este alfarero tiene una vasija modelo,
Esa vasija modelo, por decirlo de alguna forma, es Cristo Jesús. Y ahora el resto de las vasijas las está formando a la imagen de esa vasija perfecta que fue Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir el 28. Que todo nos ayuda a bien, no es que todo nos va a salir bien según nuestro criterio, sino que el propósito divino es moldear todas las aristas de nuestra vida para que esta vasija que somos nosotros, en la que Él va formando, llegue un día a tener la imagen de Cristo Jesús. Ese es el hacer, el final. Dios nos ha creado, nos ha formado, nos ha hecho. Así que sí, Dios es nuestro hacedor, pero podríamos añadir, es nuestro formador y es nuestro hacedor hasta el final, el que nos hace a su imagen. Dios es el Dios de los ejércitos. En hebreo, Yahweh Sebaot. Y esto es también algo muy importante en el contexto de lo que está ocurriendo, porque estamos hablando de una amenaza continua de Asiria. ¿Sí? Y lo que el Señor está diciendo, yo soy no solamente el Dios de los ejércitos celestiales, que así lo solemos interpretar, y es así, porque el ejército del cielo, sus ángeles, los que en los tiempos de Eliseo, que salió anoche en el juego que hacíamos, ¿no?, como él manifestó de que hay todo un ejército que está para defender a los suyos invisible. Pero Dios era también el Dios que estaba por encima de los ejércitos de Asiria. Y aunque ellos no lo pensaran, en realidad, en la soberanía de Dios, su ejército estaba por encima de los asirios. Dios, además, era Dios redentor. Él nos ha rescatado del pecado, Él nos ha dado nueva vida. Gracias, como dice en pantalla, su gracia infinita. Es el Dios que nos ha redimido. Dios es el Dios santo, sigue describiendo el texto, el santo de Israel, puro, separado, perfecto. Y por último, Dios es el Dios de toda la tierra, es decir, su soberanía no tiene límites. Él estaba por encima de los límites del imperio asirio. ¿Os dais cuenta cuántas cosas dicen un solo versículo acerca de Dios? Esta es la identidad de Dios, estos son temas centrales. Y cuando en la vida personal o en la vida de la Iglesia vienen los problemas, vienen los temores o nos pueden venir las vergüenzas, tenemos que recordar esto. En primer lugar, Dios es nuestro creador, formador y finalmente hacedor, que va a llevar su obra hasta el final. Y Dios está más interesado que cualquiera de nosotros que la iglesia de San Fernando en Cádiz llegue al punto que Dios quiere llevarla. Eso tenemos que recordarlo. Eso no nos exime de la responsabilidad de extender las cuerdas, de los postes, de las estacas, de pasar por estas situaciones que el mismo apóstol Pablo confesaba, pero que en última instancia el hacedor de la iglesia es el Señor. Él es el Dios de los ejércitos. ¿Cuántas veces podemos sentirnos indefensos? Pero Él es el soberano Señor a quien tenemos que acudir. Él nos ha redimido, no hay lugar para la vergüenza del pasado si Él nos ha sacado de donde estábamos. Él es santo y nos debe llamar realmente a vivir una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y Dios es el Dios de toda la tierra. Pero vamos a seguir, porque el texto bíblico en los versículos del 6 al 8 nos habla de el amor de Dios. Y hay aquí una imagen realmente conmovedora. Este texto que veis en pantalla, que es el versículo 6, es tierno, es realmente sensible, contiene una promesa preciosa. Dice: como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Es decir, aquí está comparando el Señor a Israel en su historia con una mujer, él como marido, ella como esposa,
Y esta mujer se ha vuelto idólatra, se ha vuelto fornicaria. El profeta Oseas lo describe en estos términos, describe la idolatría del pueblo de Israel como realmente fornicación espiritual, porque habían dejado al Señor, que era su esposo, y se habían ido con otros dioses. Israel ha fornicado, porque ha dejado a su verdadero marido, que es el Señor y único Dios, y se ha ido con otros maridos, con otros dioses, con otros Baales. De hecho, la palabra Baal significa Señor. Y literalmente se habían ido con los Baales, ¿sí? Como consecuencia de ese abandono, de esa idolatría del pueblo, pues sufrían las consecuencias de todo lo que estaba pasando. Era en un sentido como si Dios le hubiera abandonado. Era una mujer desolada, triste de espíritu. A este punto llegó la realidad del pueblo de Israel. No es que fuera la voluntad de Dios que eso ocurriera, pero es que su idolatría, que habían dejado al Señor de ellos, al Todopoderoso, al que acabamos de describir, y se han ido buscando sus propios ídolos. Y el resultado era un pueblo que se sentía abandonado y triste, y que estaba buscando ayuda en Egipto. Incluso llegaron a pedirle a Siria que les ayudaran. Bueno, pues fueron los que al final entraron, y salvo Jerusalén, que Dios lo libró, conquistaron muchas ciudades en Judá. Pero ahora el Señor viene y les dice: sí, tú fuiste en tu tiempo, cuando, permitidme la expresión, nos casamos, cuando hubo el pacto, eras una joven guapa, alegre, sonriente, pero te has adulterado, te has convertido en una fornicaria. ¿Y ahora qué es lo que hay? Es una mujer triste, sola y abandonada. Pero te amo, todavía te quiero, todavía te voy a recuperar. Esto es algo que, por un lado, nos enseña que Dios reconoce nuestro dolor, incluso en nuestro alejamiento de Él. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a Cristo para que este mundo le conozca. Dios reconoce nuestro dolor, Dios no ignora el sufrimiento de su pueblo, Él ve la soledad y la tristeza. No olvides nunca esto. Y aun cuando pudiera llegar algún momento en tu vida que te alejaras de los caminos de Dios, recuerda, cuando te sientas triste y abandonado, que Dios te sigue queriendo. No hay nada, esto es algo que va a enfatizar Isaías en este capítulo, y ahora lo veremos con más detalle, que pueda cambiar el amor de Dios. Porque Dios es amor, y nosotros, incluso con nuestras maldades, con nuestros desvaríos, con nuestras corrupciones, no puede cambiar el ser de Dios, y Dios es amor. Dios es también justo, Dios es puro, Dios es santo, pero Dios es amor, y a Dios nosotros no lo vamos a cambiar. La humanidad no puede cambiar a Dios, por eso Dios ama al mundo, aunque el mundo vaya por sus propios derroteros. Cuando estábamos perdidos, Él nos amaba. Cuando somos cristianos y en algún momento nos enfriamos o nos desviamos, Dios nos sigue amando. Dios nos amará hasta el final. Dios nos restaura. Tenemos aquí la imagen del Dios restaurador. Hemos dicho, Dios es redentor. Y esa redención significa que Dios procura restaurar en aquella muchacha, en aquella imagen de la muchacha alegre cuando se casó, lo que fue, y aún mejor. Porque cuando Dios restaura, nos vuelve a una mejor situación de la que estábamos antes. Es la imagen del capítulo tan conmovedora, tan bonita. Dios es el Dios restaurador. Ahora notad el versículo que sigue. Estamos en el versículo 7 y en el versículo 8. Lo voy a volver a leer, lo vais a ver aquí en pantalla, pero notad el contraste que he procurado marcar en la pantalla. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Notáis el contraste entre esta columna y aquella?
En esta columna se habla de breve momento. Aquí se habla de grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna. Es decir, el contraste se está haciendo en cómo es un poco de ira y gran misericordia entre un momento de ira y una misericordia eterna. La ira de Dios es breve y es poca. El amor de Dios, la misericordia de Dios es eterna y grande. ¿Sí? O sea, de poco de ira tenemos grande misericordia. De un breve momento tenemos eterna compasión. Este es el primer contraste que quería llamar vuestra atención. Pero hay otro, porque aquí veis, y os he puesto, no os asustéis, no lo vais a recordar posiblemente, pero es un detalle del hebreo muy interesante, porque hay dos palabras en hebreo para hablar del amor de Dios. ¿Sí? Aquí tenéis las dos palabras que aparecen en este texto. Una palabra es raham. La palabra raham normalmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se traduce por misericordia o compasión. Y la palabra gesed del hebreo es una palabra clave, que también se traduce por misericordia en el texto bíblico. De modo que tenemos dos palabras que se traducen por misericordia. Y lo tenéis aquí. Cuando en el versículo 7 se dice, pero te recogeré con grandes misericordias, es te recogeré con gran raham. ¿Sí? Pero en el versículo 8, cuando dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, es, pero con gesed tendré misericordia de ti. ¿Y por qué mencionaros esto? Porque está hablando de dos matices del amor de Dios. O sea, el amor raham de Dios es la compasión, es el amor profundo, entrañable. De hecho, el término raham viene de matriz. La matriz de una mujer, que es donde, claro, pues lo sabéis bien, está el niño, ¿no? Y está hablando del amor de la madre que lo siente desde su matriz. ¿Sí? Es el amor compasivo, el amor entrañable de Dios. Es el Dios que siente en lo más profundo. El énfasis está ahí. Pero el otro amor, digamos, o la otra palabra que se utiliza para amor es gesed. Y esta es una palabra clave en toda la teología bíblica, que va a volver a aparecer en el equivalente en el griego en el Nuevo Testamento. Y que habla del amor fiel de Dios. O sea, uno es el amor compasivo, es el mismo amor, pero enfatizando la compasión, la ternura, las entrañas con las que se siente el amor. El otro es la fidelidad de Dios a su amor. Es el amor que no cambia, es el amor de Dios que es fiel a su pacto. Y no hay nada que pueda cambiarlo. Bueno, yo cuando hablo de este término siempre pienso, es una comparación pobre, pero es la mejor que puedo encontrar, del amor de un padre o de una madre por sus hijos. O sea, en principio nos puede doler mucho lo que haga un hijo o una hija, pero le seguiremos queriendo porque es nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? A veces queremos darle un palo, o de cómo es posible que esto, y nos dan malos ratos, etcétera, etcétera, pero le seguimos queriendo. Lo normal es eso, ¿de acuerdo? Bueno, pero Dios es que en su naturaleza interna profunda, en lo que es la esencia divina, en la teología más propia de Dios, Dios es fiel. O sea, es que no es como nosotros. O sea, nosotros somos una imagen pobre de Dios. Tenemos un reflejo divino, es la imagen de Dios en nosotros, pero que ya está deformada. Y nos cuesta pensar en que el ser divino no hay nada que pueda cambiar su amor. Es el amor leal de Dios. Uno es el amor compasivo, otro es el amor leal. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo cuando le dice estas palabras es que, bueno, por un momento mi ira, la ira justa de Dios, ira que parte también del amor de Dios,
Pues te discipliné, te castigué, pero era para volverte a mí, era para hacerte realmente lo que yo quiero que tú seas, como yo te he creado, como yo te estoy formando a través de esta disciplina y para llevarte y hacerte lo que yo quiero que seas, porque yo soy un Dios que acaba la obra y la acaba bien. Y te amo profundamente. Y soy fiel a mis promesas, soy fiel a mi pacto. Y hay una tarea que yo voy a acabar. Te sigo queriendo. Tú me has abandonado, tú has sido como una esposa fiel, has buscado a otros señores, pero yo te he atraído a mí, te he redimido. No temas, no te avergüences, yo voy a cumplir con el proyecto de futuro y de perfección que tengo para ti. ¿Veis dónde está el énfasis? El énfasis está en Dios, en quién es Él, en lo que Él va a hacer con su pueblo. Y en esas estamos en proceso, hasta que un día la obra sea completa. Y esto nos lleva, bueno, hay una frase que os he dejado aquí, no se ve el nombre, es Oswald, que es un erudito del Antiguo Testamento, y tiene un comentario muy bueno de Isaías, y él dice: la ira describe una condición temporal y pasajera. Es lo que dice el texto, ¿sí? Porque hablamos del amor de Dios y de la ira de Dios, pero hay una diferencia en cómo Dios ejerce su amor y su ira. La ira es temporal y pasajera, puntual, para volvernos a Él. Pero su amor describe su esencia permanente. La Biblia dice Dios es amor, no dice Dios es ira. Si dijera que Dios es ira, es que sería una condición permanente en Dios. No, la ira de Dios es una respuesta de la perfección y la santidad divina a determinadas circunstancias de lo que nosotros estamos haciendo o viviendo para volvernos a Él. La ira es temporal y pasajera, pero el amor de Dios es permanente, incluso a través de los tiempos en los que se manifiesta su ira. Dios pues se preocupa con pasión. Aquí está el raja al que me refería antes. Dios se preocupa con pasión por nosotros. Y solo pensar que podemos corrompernos y destruirnos a nosotros mismos le mueve en lo más profundo. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios que reveló Isaías. Es un Dios que se conmueve porque tiene pasión por nosotros. Tiene rajam, que unido a la fidelidad de Dios, creo que nos hace descubrir esta perfección divina. Y por último, dice el versículo 9: esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dios está haciendo alusión a uno de los primeros pactos. Podríamos decir el primer pacto en un sentido, que fue el pacto con Noé, cuando después de exterminar a la humanidad de aquellos tiempos, excepto Noé y su familia, pues Dios dio esta promesa simbolizada en el arco iris, historia que creo que todos conoceréis bien. Y ahora, curiosamente, Dios habla no del pacto con Abraham, que uno esperaría, porque Abraham fue el padre de Israel, sino que se remonta al primer gran pacto de Dios con la humanidad, como fue en los días de Noé. Y este pacto, y este remontarse a uno de los más antiguos, o quizás el más antiguo, es para asegurar que la promesa de Dios es firme y es irrevocable. Firme e irrevocable. Así que tenemos una misericordia que describe, yéndonos ya al versículo 10, el último: los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene de nuevo misericordia de ti. Y en este texto vuelven a aparecer las dos palabras, el rajam y el gesed, la compasión y la lealtad de Dios. Van unidos. Dios compasivo, Dios fiel y leal. Dios no podía, creo yo, expresar de manera más clara y rotunda quién es Él y que era la base para trabajar en la expansión de la tienda y en el afianzar las estacas.
Y esta es la clave para nosotros como pueblo de Dios hoy. Es el conocimiento de Dios el que nos lleva a querer ampliar la tienda, a la cual Dios va a traer más gente para que conozcan a este Dios que redime, que recrea, que rescata, que crea, que forma, que hace y lo lleva a su perfección. Que Dios nos ayude a tener esta visión de todo lo que Dios nos revela. Yo quisiera resumirlo, ya para acabar, en varios puntos. Dios es el Dios que hemos descrito, es la identidad de Dios revelada en este pasaje de manera muy clara y a la que tenemos que recordar una y otra vez y acudir para sostenernos en esta encomienda que Dios nos ha dado. Recordar su amor incondicional. O sea, puede haber consecuencias y las hay de nuestras acciones, pero no cambiarán el amor de Dios por nosotros. Él, su esencia es amor. Dios es amor. Y Dios actúa bajo su ira porque nos ama y nos quiere corregir. Su ira es temporal, su amor es eterno. El pacto eterno que Él ha hecho y que no cambiará es inquebrantable, como dice este texto del versículo 10. Y por lo tanto, acabamos por donde empezamos. Si este es el Dios que tenemos, no hay lugar para el temor o la vergüenza. El temor tocará a la puerta de nuestra vida. Las inseguridades tocarán a la puerta de nuestra iglesia en los tiempos tan convulsos en los que vivimos y de tantas inseguridades. Pero nuestra seguridad está en Dios, está en quién es Él, como hemos descrito y como tan perfectamente el profeta Isaías lo hace. No hay otro secreto, no hay otro secreto. Es buscar al Dios en el que hemos creído, confiar plenamente en Él, dejar ir el temor y la vergüenza, identificar los ídolos de nuestra sociedad. No son ya hoy día ídolos hechos de madera, en su mayoría de los casos, son ídolos como, el egoísmo personal, como es el dinero, como son las diversiones del mundo, como son incluso a veces también ciertos deportes que llegan a convertirse en idolatría. Está muy bien que guste el fútbol, no tengo nada en contra del fútbol, pero los campos de fútbol a veces se convierten en templos que adoran a los ídolos que están jugando en medio del campo, como es un lenguaje que no me he inventado yo, lo usan los medios de comunicación. Pues nosotros estamos llamados a decir: tenemos un Dios mejor, servimos a un gran Dios. Y anunciar, como decíamos ayer, las virtudes de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quisiera invitaros a acabar este tiempo. Después, si queda tiempo, espero que sí, que me he extendido mucho, a un tiempo de coloquio. Pero creo que sería bueno, si te parece, Agustín, que pudiéramos tener un tiempo de reflexión serena, de oración, de decir: Señor, ayúdame a mí personalmente a conocerte más y mejor, más de cerca, porque en la medida en la que realmente te conozca en el día a día de mi vida, crezca en ese conocimiento de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad, de quién eres tú, esto me va a fortalecer indudablemente y me va a impulsar a anunciar tus virtudes. Ahí está el secreto de la misión de la Iglesia. No es otro, No es otro. Y indudablemente, pues en medio del trajín de la vida que vivimos, en un tiempo como este, creo que es bueno que nos podamos parar, reflexionar. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Dónde está mi conocimiento de ti? ¿Estoy avanzando realmente en conocerte más y mejor? Yo os puedo confesar que después de muchos años de creyente y de ministerio, me parece que mi conocimiento de Dios todavía es muy pequeñito, muy limitado. ¿Dónde estamos cada uno? Pues podríamos dirigirnos al Señor y pedirle que como Iglesia, pues
Es verdad, nos debe preocupar el ser una iglesia más grande y el ser una iglesia más fuerte, pero eso tiene que emanar de conocer a Dios, del conocer al Dios de la iglesia. Y por ahí debiera ir nuestro interés. Señor, ayúdanos a conocerte no solamente intelectualmente, sino en la vida, en el día a día, a través de las dificultades, a través de los problemas, porque como decía el apóstol Pablo, cuando somos conscientes de nuestra debilidad, entonces se manifiesta el poder y la fortaleza del Señor. ¿Qué os parece si tenemos un tiempo de oración, varios de vosotros que deseéis orar al Señor, que podamos clamar a Él para que nos ayude a avanzar en su conocimiento, individualmente y también como iglesia? Pues vamos a orar al Señor, varios de vosotros que quizá queráis dirigirnos, y yo finalizaré este tiempo. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque desde la eternidad tú nos escogiste, Padre, como parte de tu pueblo. Y, Señor, queremos cada día conocerte más, Padre. Queremos, al igual que tú tienes pasión por nosotros, que tengamos pasión por ti, Padre. Que deseemos, Señor, de todo corazón, conocer tu carácter, conocerte personalmente, cada uno, pero también, Señor, como congregación, conocerte más, Señor, saber lo que tú pides de cada uno de nosotros, Padre, y sobre todo, Señor, saber también, ser consciente de que tú nos lo das todo, Señor, de que la obra es tuya, no es nuestra. Nosotros ponemos nuestras manos, pero tú pones tu amor, tu misericordia, tu cuidado y la pasión que tienes por cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a buscar tu voluntad. Muchas veces decimos que buscamos tu voluntad, pero tu voluntad es fácil de encontrar. La tenemos en tu palabra, que tú nos dejas. Señor, ayúdanos a caminar a tu lado, a caminar contigo cada día, a conocerte, pero también a darte a conocer a los demás. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Podemos disfrutar de la comunión de unos con otros. Bendice esta palabra, Padre, que hemos escuchado y que ella siga abundando en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios de amor, Señor, un Dios que tú quieres que tengamos comunión contigo y que a través de esa comunión, Padre, tú también nos das esa identidad. Bendice, Padre, nuestra iglesia. Bendice, Señor, también nuestro compromiso hacia ti, Padre. Que podamos caminar más pegados a ti, Padre. Que cada día, Señor, podamos reflejar ese amor y esa misericordia, Señor, hacia ese mundo caído, Padre. Que no endurezcamos más nuestros corazones, oh Dios, sino que podamos compartir esa fe, Señor, con los que aún no creen en ti y que necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor, por este lugar. Bendícelo, Señor.
también trabajan aquí, oh Dios, que de alguna manera u otra han escuchado también de tu palabra, para que también esté en sus corazones, Señor, y tú hagas también su obra en ellos. Y gracias, Señor, por cuidar de cada detalle. Y también te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Sigue bendiciendo, Señor, este tiempo y que sea de edificación y bendición para tu iglesia. En el bendito nombre de tu amado. Amén. Amén. Bendito Señor nuestro, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por ese amor tan grande de tu tiempo. Muchas gracias, Señor, por estas palabras que hemos escuchado, que nos vuelvas a recordar, Señor, lo bueno que eres, Señor, lo misericordioso y ese amor tan grande que nos tienes, Señor. No te mereces, Señor, que muchas veces te fallemos. Y es por eso, Señor, que te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a veces no hacemos lo correcto. No somos dignos, Señor, de esa compasión que tú tienes. Y es verdad que muchas veces sentimos vergüenza de no hacer lo que se merece un Dios tan grande como tú. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes para que podamos conocerte cada día más y mejor para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Dios mío, son nuevas cada día. Gracias por tu santa y bendita presencia, Señor, en este lugar. Que tu Santo Espíritu descienda con poder sobre nosotros y sobre todo tu pueblo en toda la tierra. Ayúdanos a caminar. Quizás os viene a la mente o os ha venido mientras yo hablaba y que quisierais compartir. Así que, con toda confianza, Cristóbal. Una pregunta que voy a hacer. Sí. ¿El pueblo de Israel hoy tiene algo que ver con el pueblo de Israel antiguo? Esta es una pregunta teológicamente muy difícil de contestar. No es porque yo la quiera evadir, pero que es realmente difícil, donde hay varias interpretaciones. Yo creo que hay varias cuestiones que podríamos decir al respecto, ¿no? Y es, en primer lugar, que el verdadero Israel de Dios, dice el apóstol Pablo, es el Israel de la fe. Es el Israel de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tanto la descendencia sanguínea, de línea natural, por decirlo así, de Abraham, sino es el pueblo que desciende de la fe de Abraham. El pueblo se inicia con Abraham. Sabemos que él es el padre, por decirlo así, de esa descendencia que Dios prometió, esa gran descendencia que habría de venir, pero sabemos que la descendencia según la carne sí que fue infiel a Dios. Los profetas, incluido Isaías, está lleno de descripciones de este pueblo como un pueblo idólatra, pero es un pueblo, a esa descendencia, que Dios sigue amando, pero es un pueblo que ha fallado en lo fundamental, en ser testigo a las naciones, que era la encomienda que Dios le había dado. Dios elige a Israel para anunciar sus virtudes y ser un ejemplo, ser, como decíamos ayer, digamos, en carne viva, testimonio de lo que Dios puede hacer con aquellos que en Él creen, que son su pueblo, que depositan su confianza en Él. Pero ellos la depositaron en buena parte de su historia en los Baales y en los ídolos de las naciones de alrededor. Esto fue la causa del exilio, y es verdad que después del exilio este Israel idólatra ahora sí se convierte en un Israel que se llama monoteísta, es decir, en un Israel que cree en el Dios creador, ¿verdad? Cuando vamos entonces al Nuevo Testamento encontramos cómo es a través de Cristo Jesús que ya no hay, digamos, un Israel
y un pueblo gentil, sino que todos aquellos que por la fe están unidos a la Iglesia del Señor es, vamos a decir, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo interpretamos lo que será el papel futuro de la nación de Israel en lo que se llama la escatología, los eventos futuros? Aquí vamos a encontrar dos ramas, básicamente en la teología cristiana. Aquellos que creen que sí, que el Israel, vamos a decir, de carne y hueso, para entendernos, ¿de acuerdo? Pero claro, la pregunta también surge, ¿y cuál es el Israel de carne y hueso? ¿Es el actual? ¿Qué ha pasado con las tribus que han desaparecido prácticamente entre las naciones con la dispersión? Porque Judá volvió del exilio de Babilonia, pero el reino del norte, que eran las 10 tribus restantes, el sur realmente era Judá y Benjamín, pero las 10 tribus restantes quedaron en la dispersión. Entonces, ¿de qué pueblo de Israel estamos hablando? ¿De Judá y Benjamín? ¿O incluiremos también que de alguna forma los que quedaron en el exilio por Asiria, precisamente, de esas 10 tribus del norte, de alguna forma serán reconstituidos? Personalmente, yo entiendo que es el nuevo Israel de Dios al que se refiere, por lo menos mayormente, las promesas que encontramos en el Nuevo Testamento. En este sentido, digamos, mi teología se parece más a lo que es conocido dentro del ámbito de la teología como la teología reformada, aunque yo no soy de una posición reformada calvinista, ¿de acuerdo? Para los que sabéis un poquito más de teología. Pero yo sí creo que el peso, vamos a decirlo de esta manera, de cuál es el nuevo pueblo de Dios y cuáles son las promesas de ese cumplimiento futuro, no se refiere al Israel de la carne, sino al Israel de la fe, que es la Iglesia del Señor, la verdadera Iglesia. ¿De acuerdo? Y cuando mañana vamos a ver esa gran herencia, que es el título de la ponencia de mañana, cuando miramos en el libro de Apocalipsis, de esas promesas del futuro final, vamos a decir, realmente lo que vemos es la Iglesia del Señor. El libro de Apocalipsis es una referencia no solamente al pueblo judío creyente, que lo hay también, sino al pueblo de Dios, que incluye desde que Cristo vino y la proclamación del Evangelio a judíos y a gentiles. Esta es mi convicción personal. Quizás algunos de vosotros lo entendéis más en un sentido del Israel literal, que aún ese Israel yo creo que es difícil de identificar genéticamente hoy día, por lo que os he dicho, ¿verdad? Pero sí que hay pues muchos teólogos que dicen, de hecho algunos interpretan que será solo ese Israel, pero otros dicen, bueno, es posible que, digamos, teniendo mi propia posición, que es una referencia a la Iglesia donde se cumplirá la Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, de la que nos habla el apóstol Pablo en Efesios, que puede ser que el Israel de la carne pudiera tener en los planes de Dios todavía un papel. Y yo espero que sí. Sería muy hermoso ver que el pueblo judío se convierte a la fe cristiana. Gracias a Dios lo hay, O sea, hay muchos judíos, proporcionalmente se estima que pudiera ser una proporción similar hoy día de judíos creyentes a la que hubo en tiempos del Nuevo Testamento. O sea que esto para mí me resulta interesante, se ha hecho un estudio al respecto, claro, son aproximaciones, pero así como hubo judíos que creyeron en el Señor Jesús, pues como los primeros, la Iglesia cristiana en sus inicios fue judía en cuanto a etnia, pero hubo muchos, como sabemos también, que rechazaron el Evangelio. Y la proporción de los que aceptaron y los que lo rechazaron, estudios que se han hecho en misionología dicen que posiblemente a nivel mundial hoy la proporción sea similar. La mayoría sigue rechazando a Cristo como el Mesías prometido, pero sí que hay aquellos que han creído en el Señor Jesús. Ojalá no solamente muchos más gentiles, sino también muchos más judíos lleguen a conocer al Señor Jesús. Lo que no podemos es validar la política del Israel actual. Ahí, cuando entramos en temas de política, tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo digo, a ver, y respeto todas las posturas que pueda haber y pudieran estar aquí representadas, pero sobre todo en Estados Unidos hay una línea política que defiende, sin más ni más, la política del Israel actual. Yo creo que hay lugar, por lo menos, para estar en desacuerdo. No estoy defendiendo a Irán ni a los que intentan hacer desaparecer a Israel, que conste que tampoco estoy de acuerdo con esto, ¿de acuerdo?
Pero claro, justificar las políticas de Israel hoy día hacia los gazatíes o lo que están haciendo, personalmente yo creo que no tenemos una razón bíblica para defender ese tipo de política. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, y tenemos el claro ejemplo justamente de lo que estamos meditando en Isaías, este pueblo se debía distinguir no por ser un pueblo guerrero, sino por ser un pueblo que confiaba en Dios y que creía que Dios lo iba a defender. No con armas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y eso no es del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. ¿De acuerdo? Es decir, la característica que este pueblo, llamado a ser testigo de Dios, del Dios en el que ellos creían, es que confiaban en Dios y confiaban en su defensa. Y podía Dios enviarlos en algún momento a la guerra, como fue lo que ocurrió con la conquista de Palestina. Pero fue Dios el que en esas ocasiones de la historia lo hizo. Ahora, que queramos justificar, digamos, el Israel actual, lo que está haciendo en términos de guerra, yo respeto si vosotros pensáis alguno diferente, pero yo no creo que haya base bíblica, sinceramente, para defender eso. ¿Qué ha pasado con Varios pueblos, lamentablemente. Y es un pueblo históricamente en un sentido magnífico. O sea, el pueblo de Israel como tal, los judíos se han distinguido por su inteligencia en las ciencias, en las artes. España hizo una barbaridad cuando expulsó al pueblo judío y perdimos mucho históricamente por haber hecho lo que hicimos con los judíos, que conste, y España históricamente ha sido un pueblo en contra del judaísmo. Yo no estoy evidentemente de acuerdo con eso, yo creo que bíblicamente eso no se sostiene tampoco, ¿no? ¿También la Iglesia Católica influyó? Sí, es verdad, los países protestantes han sido países más, digamos, defensores y lo siguen siendo. O sea, actualmente, ¿cuáles son los países en la ONU mismo que defienden más a Israel? Bueno, pues es Inglaterra, es Alemania, bueno, que Alemania en sus días, Hitler hizo lo que hizo, pero no es la Alemania actual. Quiero decir, hoy día la política es como es muy plural y tal, pero históricamente, a grandes rasgos, España no ha sido un país que ha favorecido al pueblo judío. Y ha habido, lo comentamos esta tarde, rabinos muy eminentes, de los más eminentes en toda la historia del pueblo judío, como Maimónides, que eran de Gerona. O sea que es complejo un análisis. Es decir, yo creo que como pueblo han tenido virtudes fantásticas. No sé, personas, podríamos tener una lista muy larga, de, a pesar de ser un pueblo pequeño, numéricamente hablando, ha tenido eminencias en tantas áreas y tienen fama de ser gente muy inteligente, que yo creo que les viene por la palabra de Dios, porque realmente esa palabra que es enseñada, con la que aprenden a leer, pues bueno, también es verdad que hoy día dentro del judaísmo, a ver, hay todo un sector liberal. No pensemos que los judíos todos creen realmente en Dios. Es decir, hay muchos ateos entre los judíos y hay muchos judíos de teología liberal que interpretan el Antiguo Testamento a su forma y manera. O sea, pensar que la historia de la creación o la historia de Noé y tal fueron literales, no lo creen tampoco, o sea, que aquí entramos en un tema que realmente es complejo. Por eso digo que es muy complejo, ¿no? Han negado en su mayoría, como de nuevo, hay judíos creyentes del pueblo de Dios, de la Iglesia, pero en su mayoría lo han negado. Ojalá eso un día cambie, y yo me alegraría de que la interpretación de que un día el pueblo judío se convertirá, digamos, esos que entienden o interpretan las escrituras de esta forma, ojalá eso pase. Ojalá eso pase. Pero el grueso de las profecías del futuro están referidas al pueblo de Dios, que es la Iglesia. Creo que no hay duda, cuando hacemos un estudio del Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento aplica a la Iglesia esa realidad de ser el pueblo de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pedro no está escribiendo solamente a judíos, está escribiendo a la Iglesia del Señor. Eso es lo que nosotros somos. La expresión definitiva no fue cuando Tito llega para reprimir una rebelión en Israel y con la destrucción del templo. La expresión definitiva fue con Bajo.
líder judío que se rebeló contra Roma, y Roma en el año 130 fue cuando ya destruyó todo el territorio y lo expulsó. Ya. Sí, en la historia posterior a lo que fue el regreso de Babilonia. Y a España llegan en el siglo II, siglo III aproximadamente. Para ellos en España fue una buena tierra durante un tiempo hasta los reyes católicos. La Iglesia Católica obliga a Fernando a que los judíos tienen que ser expulsados. Y el ministro de Economía de Fernando el Católico era un judío. Ya. Y expulsarlo fue lo peor que le pudo ocurrir a España. Lamentablemente. Entonces ellos fueron de un lado para otro, de Alquina a Gibraltar, y al final de Gibraltar se tiene que pasar a Marruecos. Y la comunidad judía sefardita, de Sefarad de España, donde crece es en Marruecos. Yo tengo un yerno que es judío y le acompañaba a la sinagoga, entonces me tenía que poner aquí para estar con ellos. Hablar con ellos, escucharlos y ver su rito. Y aquello, ellos siguen manteniendo que hay una línea que viene de Abraham, sobre todo los judíos sefarditas, no los ashkenazí, que son los que llegaron antes de la guerra europea y después de la guerra europea, que eran marxistas, que venían de Rusia, que fueron los que fundaron los kibbutz. Eran marxistas. Entonces, totalmente ateos. De hecho, el Likud, que es el gobierno que ha ido a ver Israel, con Benjamín Netanyahu, son ateos. Son personas formalistas que cumplen unos ritos, sobre todo de Estado, pero no son nada religiosos. Efectivamente. Ahora, lo que sí es cierto es que Holter, el que inventó ese aparato, era judío. El que inventó la vacuna de la polio, Salk, era judío. Sabin fue el que la perfeccionó, era judío. Einstein era judío. Entonces, yo he conocido judíos que son muy buenos comerciantes. Muy buenos. De hecho, los fenicios eran semitas y eran muy buenos comerciantes. Entonces, tú ves algo más o menos especial en esas personas. Sí, sin duda alguna. Que puede derivar, digamos, de la lectura de la palabra de Dios y que se haya aplicado. Eso es lo que yo pienso. Pero a lo largo de los siglos. Tienen prohibido cualquier análisis de ADN que pueda demostrar que hay una línea directa con el padre Abraham. Lo tienen totalmente prohibido. Porque no está seguro. Sí, gracias. Yo recuerdo siempre mi abuela materna, que pasó un tiempo en Tánger, porque mi abuelo era constructor y entonces le mandó el Ayuntamiento de Málaga a Tánger. Allí nació mi madre, vino muy pequeña de vuelta a Málaga, pero mi abuela de niño, que vivía con nosotros, siempre nos comentaba la buena amistad que tenía con las hebreas y también con las musulmanas, porque se daban las dos culturas, ¿no? Y se llevaban muy bien, y bueno, pues ella cristiana, o de tradición cristiana, la judía y la musulmana, y eran sus amigas, ¿no? O sea, y realmente, pues también ha habido muchos lugares donde esa convivencia, y lo fue en España, como usted bien decía, hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Y ahí tenemos Toledo, la ciudad de las tres culturas, y perdimos mucho, sí, porque el pueblo judío pues tenía, digamos, una riqueza de conocimiento que, aparte que no se debe hacer lo que se hizo, no con nadie, pero en particular al hacerlo al pueblo judío, pues creo que perdimos mucho. Sí. De hecho, la mayoría de los consejeros de los reyes de Marruecos son judíos. Curioso, esto no lo sabía. Sí, son judíos porque he podido tener con ellos una buena relación siempre que iban a ir a la sinagoga. Entonces ellos me han contado, me han hablado, incluso yo llegué a conocer uno de los pilotos que en la batalla de Yom Kippur participó en la destrucción de la aviación de Nasser. Y ellos te hablan de ese tipo digamos, de actividades y ellos fueron beneficiados porque se creen como el pueblo escogido de Dios en ese sentido. Pero el pacto no. Sí, el tema es que el pueblo judío, digamos, perdió la visión de lo que significaba ser pueblo elegido de Dios. En verdad lo fueron, pero era un pueblo con una misión. Y en lugar de ver hacia afuera y la bendición a la que Dios les llamaba a ser, miraron hacia adentro. Y ese es un peligro en un sentido también que podemos tener en la Iglesia hoy día. Es decir, somos elegidos por Dios, Dios nos ha elegido, somos salvos, qué bien, pero perdemos la visión de que hemos sido salvos para ser de bendición a otros. Y cuando esa visión se pierde,
pues entonces, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Gracias, hermano. Sí, mami. Yo creo que la visión se perdió cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Por ahí empezó. Por sí. ahí empezó. El pueblo de Israel quería un rey como las otras naciones. Entonces ya ahí ellos querían constituir una nación política, social, como los otros, igual. Y yo pienso que ahí es donde fue el rompedor, el cisma de decir, ya no queremos a Dios como nuestro hacedor y queremos un rey de carne y hueso. Yo creo que ahí es donde... Lo bonito es que Dios no les deja. Porque sí, pues Claro, tuvieron a Saúl, pero después de Saúl tuvieron al buen rey David, con sus problemas también, porque como humano ya sabemos la historia de David, y después pues lo que fue la gloria del reino de Salomón, pero después viene toda la historia de la división y bueno, todo lo que sigue, ¿no? Pero sí, ese fue un punto clave. Es más, Dios mismo le dijo, no llores, no te han desechado a ti como profeta, a Samuel, te han desechado a mí como Dios. Sí, no nos olvidemos, no obstante, que entre Abraham y los reyes también hay mucha historia. Porque imaginaos todo lo que fue la historia de los jueces, ¿no? Ese ciclo que fueron viviendo una y otra vez, que cuando venían los problemas y las angustias clamaban a Dios, Dios los libraba, pero cuando la cosa ya se serenaba y iba bien, otra vez volvían a la idolatría, y así una y otra vez. Pero Dios una y otra vez envió a sus jueces, una y otra vez Dios envió a los profetas, y la gran vez que envió a su propio hijo, y se lo cargaron. Que era judío, humanamente hablando, ¿no? En su naturaleza humana. Sí. Entonces, bueno, es una historia tremenda, pero es una historia que sobre todo habla del amor y de la fidelidad de Dios. Es decir, lo que resalta no es el pueblo. El pueblo en un sentido era una calamidad, pero tenían un gran Dios, el que les había llamado a ser luz. Y Cristo es realmente, pues, por lo tanto, el siervo con mayúscula del Señor, de nuevo Isaías 53, que va a permitir, que va a abrir la realidad para que los gentiles se unan a ese pueblo. Bueno.